Quiero agradecer a Dios. Mi esposa y yo estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que tenemos de estar aquí. Estamos agradecidos con el pastor Kenton, con los líderes de la iglesia y con esta iglesia. Gracias por darnos la oportunidad, la bendición de estar para compartir la palabra, pero también para platicar, para convivir. Muchas gracias por todo. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es fundamental, como muchos temas en la Biblia que son fundamentales. Ya hemos hecho una lectura en base a Efesios capítulo 5, versículos 18 hasta el 33 y Efesios 6 del 1 al 4. Y de esa porción quiero hablarles precisamente porque trata un tema que es fundamental para todos nosotros. Y nuestro tema para hoy es el espíritu que une a la familia. Hay muchas cosas que separan a veces a las familias. Hay muchas cosas que generan distanciamiento entre los esposos, entre los padres e hijos, entre los hermanos. Hay muchas cosas que en un momento dado nos alejan. Pero Dios, a través de su espíritu, nos une. A través de su espíritu, Dios nos une. Y quiero que lean conmigo, por favor, Efesios 5:18, que está ahí en su hoja de trabajo. Y si pueden leer conmigo, hágalo por favor. Dice así Efesios 5:18: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Lo leo de nuevo: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Los principios bíblicos, los principios de la palabra misma, son la única regla de fe y conducta, la única, no hay más, para la persona y para la familia. A fin de que las familias hagamos por lo menos dos cosas que son esenciales. Una, que le agrademos a Dios. Y número dos, que aprendamos a experimentar la vida que Dios nos da a través de Cristo. Y para ello es necesario, amados, que comprendamos lo que es la llenura del Espíritu Santo, lo cual es esencial para una vida plena. Y quiero hablar de la llenura del Espíritu Santo, lo cual tenemos que vivir todo el tiempo, en todo lugar, pero quiero enfatizarlo principalmente en el contexto de la familia. Y tres cosas vamos a hablar. Lo primero que vamos a hablar es qué es la llenura del Espíritu Santo. Lo segundo, cómo la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en la vida familiar, en los esposos, en los padres, en los hijos. Y lo tercero que vamos a ver es cómo podemos experimentar la llenura del Espíritu de Dios en nuestra vida. Así que, en primer lugar, veamos qué es la llenura del Espíritu Santo. Y la Biblia nos muestra de manera muy clara que hay dos opciones para vivir, dos maneras en que nosotros podemos vivir. Una es la correcta. En primer lugar, vivo conforme a la voluntad de Dios, o bien deseo vivir conforme a mi propia voluntad. Esas son las dos maneras en que podemos vivir. Obviamente la correcta es vivir conforme a la voluntad de Dios. O bien yo puedo decidir si vivo conforme a mi propia voluntad. Y vea lo que dice Gálatas 5:16 y 17, si puede, por favor, léalo conmigo. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Esa es una realidad. Y usted y yo sabemos que eso es en realidad lo que ocurre
independientemente de lo que uno desea. En muchas ocasiones, por lo regular, nos encontramos más bien con este tipo de situaciones. Lo siguiente es que debemos entonces comprender qué es la llenura del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu significa que me dispongo a vivir bajo su dirección en todo tiempo y lugar. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Que me dispongo a vivir bajo la dirección del Espíritu de Dios en todo momento. Es decir, que la llenura del Espíritu tiene que ver con que la vivimos en el culto, la vivimos en la casa, la vivimos en el trabajo. Y esto involucra la dinámica de todas nuestras relaciones. Es decir que uno no puede decir, vivo de un modo en mi casa, vivo de un modo en mi trabajo, vivo de un modo en mi negocio. No, en realidad, ser lleno del Espíritu es que me dispongo. Y Efesios 5:18, que ya lo leímos, dice de la manera siguiente: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Vean que Pablo está diciéndonos que no debemos embriagarnos con vino, porque el vino, dice Pablo, lleva al desenfreno. Nosotros sabemos que cuando una persona ha ingerido vino, se embriaga, entonces está bajo la influencia de ese vino, bajo la influencia de esa bebida. Y estar llenos del Espíritu significa que vivimos en la influencia del Espíritu en todo momento. Ahora bien, ya hemos leído anteriormente que la Biblia nos dice que el Espíritu y la carne se oponen. Sabemos que el Espíritu busca las cosas de Dios y nos mueve a ello, y la carne se opone a lo que Dios dice que tenemos que hacer. Por eso el apóstol dice, al contrario, sean llenos del Espíritu. Como veremos un poco más adelante, vivir en la llenura del Espíritu es algo que podemos decidir una vez que Dios ha venido a nuestro corazón. Es una decisión que nosotros tomamos. Dios me llama entonces, así que hay un llamado que Dios nos ha hecho. Dios me llama para vivir conforme a su Espíritu, y mediante el mismo Espíritu me capacita para ello. Eso es una muy buena noticia, amados, porque muchas veces quizá usted ha conocido personas, o quizá a usted le ha pasado, que intentamos vivir en obediencia a Dios, pero por nuestro propio esfuerzo. La verdad es que a veces, cuando le hemos fallado a Dios, y en un acto desesperado por reivindicarnos delante de Dios, en muchas ocasiones nosotros pensamos que es suficiente con que uno se esfuerce y que con ello vamos a poder obedecer a Dios. En realidad, la buena noticia es esta: nosotros nos debemos de disponer a vivir en la llenura del Espíritu. Pero aquí viene otra muy buena noticia: Dios nos capacita por medio de su Espíritu para que nosotros podamos hacer su voluntad. Por eso dice Pablo aquí mismo en Gálatas 5:16: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. A veces nosotros cometemos el error de pensar, primero tengo que dejar de hacer las cosas malas, y una vez que yo deje de hacer las cosas malas, entonces voy a empezar a buscar a Dios. Dios dice, empieza a buscarme, dice Pablo, empiecen a buscar al Espíritu y las cosas malas van desapareciendo de manera natural. Imagine usted que yo tengo una botella de agua en mi mano izquierda. Esa botella de agua representa a cada uno de nosotros. Está llena o más o menos llena, pero el agua está sucia. En mi mano derecha yo suponga que tengo una botella de agua purificada, agua limpia, una botella más grande. Entonces, lo que yo puedo hacer y lo que Dios hace es, imagínense, si yo quiero sacar esa agua, entonces yo puedo sacarla primero vaciándola, pero yo no tengo la capacidad de sacar todo lo que hay en mi propia vida. Yo no lo puedo hacer por mi propia fuerza. Es inútil el esfuerzo que yo haría.
Pero ahora imagine que yo puedo, y la manera en la que Dios trabaja es que empezamos a poner de esta agua limpia, purificada, la ponemos en la botella que representa a la persona. En la medida en la que ponemos el agua limpia va llenando y el agua sucia va saliendo de manera natural. Y la pregunta es, ¿quién hizo eso? ¿Quién cambió mi vida? ¿Lo hice por mi propio esfuerzo, por mi propia capacidad o lo hace Dios? Es Dios el que lo hace por la gracia, es Dios el que lo hace por el poder de su Santo Espíritu. Por eso Pablo dice, vivan por el Espíritu. Lo que quiere decir es, obedezcan al Espíritu, caminen bajo la guía del Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esa es una buena noticia. Amén, hermanos. Es una buena noticia porque todos necesitamos que nuestra vida sea transformada. Lo segundo entonces es que la llenura del Espíritu Santo se debe manifestar, lo dije al principio, en todas nuestras relaciones. Ahora déjeme enfatizarlo en el contexto de la familia. Por lo tanto, debo vivir en la llenura del Espíritu Santo en mis relaciones familiares. Déjeme decir lo siguiente. El lugar más complicado para vivir nuestra fe, ¿sabe cuál es? Nuestra propia casa. Me parece que es de los lugares, o quizá el lugar más difícil para vivir la fe. ¿Sabe por qué? Porque en la casa nos mostramos tales y como somos. En la casa nos conocemos muy bien todos. Así que si uno logra vivir de manera auténtica la fe que Dios nos ha dado, entonces, si la vivimos en casa, la podemos vivir en cualquier lugar de manera natural. De manera que con la ayuda de Dios nosotros podemos vivir haciendo su voluntad. Con su ayuda debemos ajustarnos mutuamente para una vida correcta familiar, hablando en el contexto de la familia. Con su ayuda debemos entonces ajustarnos mutuamente para vivir como a Dios le agrada. Efesios 5:21, si puede leerlo conmigo, dice de la manera siguiente: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ahora, para ubicar mejor nuestro texto, hay que decir, y sugiero que en la semana usted lo lea, lo estudie, lo medite. Nuevamente ya hicimos la lectura, pero nuevamente en la semana lo puede hacer. Porque mire, en el capítulo 5, a partir del versículo 18, Pablo dice en el 18, no se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu. Y en los versículos 19 y 20, Pablo habla de cómo podemos vivir la llenura del Espíritu en el contexto del culto. Pero a partir del versículo 21 y hasta el 33 de Efesios 5, Pablo habla de cómo vivir la llenura del Espíritu en el contexto del matrimonio. Y en los versículos 1 al 4 de Efesios capítulo 6, Pablo habla de cómo podemos vivir la llenura del Espíritu en el contexto de la relación como padres, es decir, en el contexto de la relación padres e hijos. Y hay que decir, aunque no lo vamos a abordar hoy, hay que decir también que a partir del versículo 5 Pablo habla de cómo podemos vivir la llenura del Espíritu en el contexto laboral. De manera que tenemos que considerar eso. Una nota importante es que recuerde que cuando la Biblia se escribió, no se escribió con versículos ni capítulos, no se escribió tampoco con los subtítulos que los editores ponen a la Biblia. Esos subtítulos son buenos, son útiles. Solo que muchas veces condicionan nuestra manera en la que leemos la Biblia. Porque el texto, si usted lee Efesios 5, en el versículo 20, ahí hay una separación y a partir del 21 hay un subtítulo. A veces uno de manera natural piensa que, en este caso, que cuando hay un corte en el texto, en el escrito, uno puede pensar que ahí termina la idea y que a partir del siguiente versículo empieza otra idea. En realidad, desde el 5:18 hasta el 6:1 al 9, Pablo habla de la llenura del Espíritu en cada una de las áreas de la vida. Así que la llenura del Espíritu Santo en la vida familiar. Vea, Pablo habla a las mujeres y vemos aquí
Antes, perdón, en el versículo 5, en el 21, capítulo 5, versículo 21, léalo conmigo y vea lo que dice. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Vea lo que dice. Otra versión dice, ajustense unos a otros. Entonces Pablo va a hablar de la relación de pareja. Pero ¿cuál es el criterio que hay que tomar en cuenta para que esto sea verdaderamente útil y práctico? Pablo dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Otra versión dice, en el temor de Dios. O sea, la razón por la que tenemos que vivir en la llenura o una vida que agrade a Dios es Dios primeramente. Es Dios la razón principal. Por eso Pablo empieza a describir aquello que venimos hablando. Pablo dice que la mujer llena del Espíritu, ojo, se somete a su esposo en obediencia a Dios. Vea la razón. La razón es muy importante. Y para ello, Pablo nos va a decir en Efesios 5, 22 al 24, lo voy a leer, por favor, sígalo con su vista. Vean lo que Pablo dice, esposas, sométanse a sus propios esposos. Vea el criterio que Pablo da. ¿Cómo? Como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Así que lo primero entonces que hay que decir es que una mujer manifiesta la llenura del Espíritu Santo sometiéndose a su esposo en el temor de Dios. Lo siguiente, Pablo ahora habla a los varones. El varón lleno del Espíritu, ojo, ama a su esposa en obediencia a Dios. La manera el amor que mostramos a la esposa tiene que ver entonces con la llenura del Espíritu de Dios. Y ahí mismo en Efesios 5, 25 al 28 voy a leer. Y vean cómo Pablo habla de la llenura del Espíritu. Recuerde que partimos del versículo 18. Y estamos hablando de cómo la mujer es llena del Espíritu. Así que, hermana, cada vez que usted se somete a su esposo, eso es la llenura del Espíritu Santo. A cada vez, y el varón que ama a su esposa está mostrando la llenura del Espíritu Santo. Vea lo que Pablo dice: esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Un varón lleno del Espíritu ama a su esposa. Lo siguiente entonces es que los hijos llenos del Espíritu obedecen a sus padres. Jóvenes, la manera en la que pueden mostrar que son llenos del Espíritu de Dios es obedeciendo a sus padres, y esos chicos, esas chicas muestran la llenura del Espíritu entonces obedeciendo a los padres y honrándolos. Efesios 6 del 1 al 3 dice de la manera siguiente: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida. Así que los chicos muestran la llenura del Espíritu en obediencia a la palabra. Cuando los chicos cristianos no obedecen a los padres, están dejándose guiar por la carne en lugar del Espíritu. Los padres también, los padres llenos del Espíritu, saben criar a sus hijos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y a ellos Pablo les dice y nos dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y lo tercero, que esta es una parte muy importante también.
Ya hemos hablado de qué es la llenura del Espíritu, y recuerde que ser llenos del Espíritu es que nos dejemos guiar por el Espíritu 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, en todo lugar. Ya hemos visto cómo la llenura del Espíritu se manifiesta en la familia. Ahora, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu? Lo primero es que necesito creer en el Evangelio de Cristo para recibir el Espíritu Santo. Necesito entonces creer en el Evangelio de Cristo. Y la palabra creer es una palabra, es un verbo activo. Es decir, la palabra creer significa he creído, sigo creyendo y debo seguir creyendo. Por eso no es un acto aislado, no es un acto que quedó atrás, no. Y Pablo dice que para poder ser llenos del Espíritu hay que creer, porque cuando creemos en Dios, Él envía su Espíritu a nosotros. Efesios 1:13, le pido que lo lea conmigo. Dice así: en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Esa es la buena noticia. Yo les dije hace un rato que la buena noticia consiste en que es Dios el que nos capacita para que vivamos conforme a su Espíritu. El primer paso entonces es creer en el Evangelio de Cristo. Necesitamos creer. Y el segundo paso es que debo enfocarme en el Espíritu Santo. Debo enfocarme continuamente en la persona y la obra del Espíritu Santo. Romanos 5:8, léalo conmigo, por favor. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Vea lo interesante que es esto. Para que nosotros entonces podamos ser llenos del Espíritu Santo, una vez que hemos creído, necesitamos enfocarnos en el Espíritu Santo. ¿Qué significa enfocarnos en el Espíritu Santo? Significa que tenemos que ir a la palabra continuamente, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunitario, participar en los discipulados de la iglesia, participar en los grupos de crecimiento. Eso es enfocarnos en el Espíritu. Pasar tiempo con Dios en oración, eso es enfocarnos en el Espíritu. Estar atentos porque la carne nos traiciona. Mire, un ejemplo sería el siguiente. En cierta ocasión, Cristo les pregunta a los discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Dice Cristo. Él quería que los discípulos trajeran aquí al grupo lo que la gente pensaba acerca de Cristo en el contexto general. Ellos dijeron: bueno, unos dicen que eres Elías, Juan que resucitó, algún otro de los profetas. Viene una segunda pregunta y Cristo les dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo lo mira y le dice: Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló ningún mortal sino mi Padre. Pedro supo que Cristo era el Cristo, Jesús era el Cristo, por la guía del Espíritu Santo. Eso fue algo muy importante, porque vea que Pedro, por lo regular, por su temperamento, por su inmadurez, siempre como que tomaba la delantera. Vemos a Pedro actuando muchas veces de esa manera. Y ahora Pedro, por la guía de Dios, identifica que Jesús es el Cristo. El pasaje no nos dice cuánto tiempo ocurre entre esto que acabo de mencionar y lo que sigue. Pero luego sigue diciendo el texto: desde entonces Jesús comenzó a decirles a sus discípulos que tendría que ir a Jerusalén para que allá lo mataran, muriera y resucitara al tercer día. En ese contexto Pedro toma a Jesús. Imagínense que es como si lo tomara por el brazo, lo toma aparte y le dice: Señor, nunca te acontezca eso que tú estás diciendo. Y Jesús lo mira y le dice:
apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. ¿Se da cuenta? Hoy podemos tener una experiencia hermosa con Dios, ser usados poderosamente por el Espíritu Santo, pero un descuido nos puede llevar a un error en donde seamos usados por Satanás. Imagínense, aquel a quien Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y repito, no sabemos cuánto tiempo pasa, y de repente Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. La única manera en que podemos mantenernos fieles a Dios es ir a la palabra todo el tiempo. Es estar atentos a la obediencia. Tenemos que orar continuamente, ir a la palabra continuamente. Pablo dice, no se emborrachen con vino que lleva el desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Amados, somos llamados a vivir en la llenura del Espíritu. Si usted ya recibió a Cristo en su corazón, lo que sigue es que usted lo busque. Lo busque. Varones, mujeres, jóvenes, adolescentes, busquen a Dios. Vayan a la palabra, pasen tiempo con Dios. Adoren a Dios, doblen las rodillas delante de Dios. Es la única manera en la que podemos caminar en la llenura del Espíritu. No es una sola decisión, sino una acción continua. Concluyo con esto. Leí una antigua historia de un hombre que viajaba ofreciendo un espectáculo de peleas de perros. Y entonces él llegaba a un pueblo, al pueblo el día anterior a la pelea de los perros. Era un perro blanco, un perro negro. Y entonces la gente hacía sus apuestas. Y la gente decía, le apostamos al perro negro. O que él decía, entonces yo voy por el perro blanco. Y entonces ganaba el perro que él elegía. Al día siguiente le decía a la gente, ahora queremos que nos dé la oportunidad de la revancha, como se dice comúnmente. Entonces decían, ahora nosotros vamos con el perro blanco. Ok. Y él decía, entonces yo le voy a apostar al perro negro, decía aquel hombre. Y siempre ganaba el perro que él elegía. Siempre. Y un día alguien le preguntó, le dijo, ¿por qué siempre gana el perro que usted elige? Dice, porque desde un día yo sé a quién le van a apostar los del pueblo. Y a ese perro yo no le voy a dar de comer desde el día anterior. Así que va a llegar débil, va a llegar con hambre y no tendrá la fuerza suficiente para pelear. Y al otro perro, al que yo le voy a apostar, a ese perro yo le doy de comer bien para que llegue fuerte a la pelea. Si nosotros buscamos a Dios, estamos fortaleciéndonos y la carne siempre o normalmente estará sujeta al Espíritu de Dios si nosotros buscamos a Dios. ¿A quién alimentamos? ¿A quién alimenta usted con más frecuencia? ¿A la carne o al Espíritu? Depende de a quién estemos alimentando. Así que hay que alimentar al Espíritu, la palabra, la oración, todos los días. Si usted no ha creído en Cristo, quiero que oremos. Y quiero que oremos por dos cosas. La primera es que si hay personas que ya creyeron en Cristo, le digan, Señor, gracias porque me has dejado creer en ti. Si hay personas que aún no han creído, yo los invito para que hoy le digan, Señor, perdona mis pecados, creo en ti. Y lo segundo que juntos pediremos es que Dios nos ayude para que seamos llenos de su Espíritu. Oremos. Padre Celestial, te rogamos tu bendición para todos los que estamos aquí. Oro por aquellas personas que aún no han entregado su vida delante de ti. Aún no te han conocido, aún no han confesado sus pecados, pero que hoy les has traído con un propósito. Te ruego que los bendigas, los ayudes a creer en ti. Espíritu Santo, ayúdalos. Quizá están batallando y seguramente tú puedes, conforme a la palabra que recibimos, convencernos de
el pecado, reconocer nuestro pecado. Si usted no ha recibido al Señor, ore y dígale estas palabras o algunas parecidas. Puede decirle: amado Dios, reconozco que soy una persona pecadora. Te pido que me perdones, me arrepiento de mis pecados y ven a mi vida. Envía tu Espíritu a mi vida. Señor, y todos juntos te pedimos que nos ayudes a buscarte, a poner nuestra mente en las cosas del Espíritu, para que seamos llenos de Él todo el tiempo y podamos vivir en obediencia a tu palabra en nuestra familia, en nuestro trabajo y en donde estemos cada día. Gracias y ayúdanos, y que tu Espíritu siga trabajando con esta palabra que nos has dado hoy, porque sabemos que es palabra que viene de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.